especial. Hay que comerlas. Bueno, vamos a continuar aquí en el sofá hablando de salud y les vamos a presentar a la doctora Fernández Berger. Ella es oftalmóloga de la Clínica Baviera de Zaragoza. Bienvenida, doctora. Y también nos acompaña Mercedes Aviñó, es una paciente operada de cataratas. Bienvenida, Mercedes. Gracias, buenos días. Así, un pequeño adelanto, dice que está encantada. Pues sí. Precisamente vamos a hablar de cataratas, ya que el 47% de la población, según la Sociedad Española de Cirugía Ocular, padece este problema. Hoy queremos saber por qué aparecen las cataratas, si se pueden prevenir y, sobre todo, si la cirugía es la única solución. Muchas dudas que queremos resolver. Atentos. Las cataratas afectan a más del 47% de la población, es decir, a unos 20 millones de personas. Ver borroso, como si se tratara de una cortina de agua o se nublara la vista, son los principales síntomas. Eso es lo que le ocurrió a José María. Se me iba la vista, veía como nubes, todo nublado. A lo mejor ibas con la mano y te veías que estaba más cerca, estaba más lejos, porque como la ves... Entonces decidió acudir al oftalmólogo. Fui al médico, decirle que no vi, el médico me mandó al especialista y el especialista me miró y me dijo que me tenían que operar. Estuve, pues, después de operar, 1 hora sentado y a la hora me mandaron a casa. Caso similar es el de Esperanza. Tiene 70 años y le han operado de cataratas en los 2 ojos. Que a veces iba a leer las letras chiquiticas y yo soy muy meticulosa y no las veía bien. Y entonces me fui al oculista y dice que te están saliendo cataratas. José María y Esperanza coinciden en que los resultados fueron inmediatos. La prueba está que me he quitado las gafas, leo el periódico, conduzco sin gafas y ahora pues perfecto. Tener cuidadico de agachar la cabeza y hacer movimientos bruscos, sí, pero otra cosa, vida normal. Porque yo he visto ya desde el primer día, desde que me quitaron el vendaje, que he visto como mejor que antes, claro. Como ellos, cada año se operan de cataratas en España más de 260.000 personas. ¿La cirugía es la única solución? ¿Cómo es esa intervención? Vamos a recordar este dato de la Sociedad Española de Cirugía Ocular. Más del 47% de la población padece cataratas. Doctora, ¿es cuestión de edad? Porque es un porcentaje altísimo. Pues yo diría que sí. Si vivimos suficientes años, conforme pasa el tiempo y cumplimos más años, cada vez somos más propensos y hay más incidencia de catarata. La catarata, vamos a contar un poquito en qué consiste, si os parece. La catarata se produce cuando el cristalino, que es esta lente que tenemos todos dentro del ojo, que es transparente hasta aproximadamente los 40 años, cuando esta lente se empieza a opacificar, es lo que llamamos la catarata. Se produce esa catarata que lo que hace es producir una disminución de agudeza visual. El paciente además disminuye, empeora su calidad de vida y afortunadamente, bueno, venimos aquí para decir que tiene tratamiento, que se puede tratar. Doctora, entonces, si esa lente que usted tiene en la mano lo que empieza es a oscurecerse, a no dejar que la luz entre como lo hacía antes, ¿cuál es la solución? ¿Cómo lo arreglan? ¿Quitando la lente? Lo que se hace efectivamente es quitar la lente. Se hace en realidad un recambio. Lo que hacemos es quitar esta lente que está ya opaca para sustituirla por una lente intraocular que es transparente y además va a ser transparente toda la vida. Se coloca en el mismo lugar donde estaba previamente la catarata y no necesita ningún cuidado y es para siempre. Tampoco produce ningún rechazo. Sí, está producida, sí. Es un material plástico que sabemos que no produce rechazo y que se viene utilizando ya desde hace muchos años. La sensación me han dicho es como si fuera arenilla. No. Mira, de sensaciones nos puede hablar Mercedes, porque ya está operada de cataratas. Yo como si no me hubieran operado. Ahora mismo usted No, antes, No, Mercedes. tampoco. Lo que pasa que no ves claro. Para leer, por ejemplo, a mí me costaba un poquito. Pues lo que me pasa a mí. Un poquito, claro. Pero pues empieza poquito a poco, Sí, ¿no, poquito a Mercedes? poco, No es de repente claro. un día me No, levanto no. y ay, veo borroso. No. Es un proceso lento. No, lento, claro, y vas perdiendo un poquito de la agudeza visual hasta que por la revisión me dijeron eso que tenía... Fue una revisión y Sí, te lo dijeron. que tenía cataratas y ya está. Y es lo que nos estaba diciendo, como una especie de neblina, ¿no? Sí, exactamente, como si lo vieras claro. Como si porque yo tuviera los ojos concretamente, la primera operación de cataratas, al día siguiente por la mañana, cuando me miré en el espejo, veía tanta luz Que dijo, ¿qué ha que pasado dije, aquí? pero con la Soy una primera, iluminada. Con la primera, O sea que era... Y la doctora nos ha hablado de la operación, de la intervención quirúrgica, pero a nivel personal, ¿cómo es esa operación? ¿Es fácil? Nada. Nada. Nada, 10 minutos,
Además, la anestesia es con gotas, que no notas nada, nada, no notas nada. ¿Y la recuperación? Fenomenal. Nada. Yo a la semana me operaron de la otra. Ah, no te operan no le operan de las dos. No, operamos normalmente un ojo primero, por si acaso por motivos de Yo seguridad. quería preguntar, doctora, porque a mí se me ha desmontado una creencia que tenía, que es que se reproducía. Yo también pensé eso. En una técnica anterior sí. Pero ahora con la explicación que ha dado, que se sustituye la lente, no, porque antes lo que se hacía que era pulirla, quitar el velo, que se llamaba a veces. Sí. Claro, antiguamente se esperaba que la catarata estuviera muy hecha y estuviera esto completamente opacificado, porque había que abríamos todo el ojo para sacarla y no se ponía una lentilla intraocular, con lo cual el paciente tenía que utilizar aquellas gafas tan gruesas que todavía algunos recordamos después de la operación de cataratas. Desde que ya hace muchos años ponemos las lentes intraoculares, ya los pacientes ya gozan de una visión de lejos y normalmente se ponían antes gafas para cerca, pero actualmente estamos ya con la tercera generación de lentes intraoculares que llamamos multifocales, que además de quitarnos la catarata, de dejarnos un medio transparente, además nos van a quitar dioptrías, y tanto de lejos como de cerca. Con la misma operación de cataratas. Efectivamente. Es que un espectador que nos está viendo ha llamado y ha dicho, al operar de cataratas también se acaba con la vista cansada. Pregunta, es una duda. También se puede acabar con ella dependiendo del tipo de implante de lente intraocular que se utiliza. O sea, que depende de una serie de cuestiones. Podemos llegar a que no se produzca la catarata, es decir, yo me opero antes y que me pongan la lente y así no tendré nunca problemas. Bueno, algunos pacientes que no podemos operar de cirugía refractiva con láser porque igual tienen una graduación muy elevada y ya empiezan con vista cansada porque el cristalino ya deja de funcionar a partir de los 40 años y ya no ven de cerca, ya les quitamos esa lente efectivamente para evitar cataratas futuras y para solucionar el defecto refractivo de lejos y de cerca. Claro, pero dice usted para solucionar el efecto refractivo, es decir, yo puedo plantearme en la operación de cataratas para que me eliminen la catarata y para que me eliminen totalmente, por ejemplo, la miopía. Efectivamente, ¿Es así? claro. Tenemos que hacer una revisión previa, eso es muy importante. Cada paciente es diferente, hay que venir a la clínica y hacer la revisión. Pero en la mayor parte de los casos vamos a quitar la miopía, la vista cansada si la hubiera y por supuesto ya eliminamos la necesidad de una operación futura de cataratas porque ya no va a haber cataratas en el futuro. A ver, lo que me está dando la sensación que si se tiene cataratas en un ojo también se tiene en el otro. Normalmente sí, suele ser un proceso bilateral. Aunque empiece un ojo, normalmente un ojo empieza primero, al final los dos terminan involucrados. ¿Y qué forma? Es una doble cirugía. Una doble cirugía en la mayor parte de los hay de casos. prevenirla, por ejemplo? ¿Existe prevención? Las prevenciones pasan por normas de higiene ocular general, como Pero por la ejemplo higiene ocular utilizar las gafas de sol cuando vamos a la montaña, al mar, proteger a nuestros niños. Normas de higiene ocular general, pero si todos ya, como decíamos al principio, si todos vivimos lo suficiente de mayores, llegaremos a tener, Digamos, toda la gente en más que o nos menos está viendo grado, ahora desde su casa, incluso la gente que está en el plató, si no le han operado de cataratas, tarde o temprano tendrá que pasar el por 47% de la población, casi la mayoría de la Claro, población. pero decía ya que es un proceso como natural, ¿no? Es un proceso degenerativo natural. Igual que también decimos... Es que va a tener que pasar por, como ha dicho... El 50%. El 50%, Claro, o sea, claro. Siempre el 50%. Hombre, pero es más fácil que si tienes 70 años pases porque si tienes 35. Pero, doctora, y una pregunta. Una vez que se ha hecho la operación, se supone que en un plazo de tiempo breve, la vista o la visión tiene que ser totalmente clara. No debe aparecer nada raro. Bueno, la visión es clara desde el momento en que se opera, porque ya hemos quitado la opacidad, ya entra la luz en el ojo, porque el cristalino que ponemos es transparente, la lente, y ya el paciente ya sale de la clínica y nos dice, qué claridad veo. Nada más salir de la clínica, entonces, doctora, efectivamente, porque ya hemos quitado la catarata, es una opacidad, es como un velo que quitamos. Colocamos una lente transparente, pues de repente la luz es muy importante, la sensación de luz. Los colores cambian, porque la lente nos había modificado los colores. Doctora, a una espectadora que nos ha llamado diciendo que después de la operación ve como una especie de mosca, una especie de algo. Bueno, eso ocurre por el Dice una siguiente señora tema. del público, sí. Decimos, a ver, el ojo no solamente tiene la catarata, esta zona que es la lente, el cristalino, sino que además en la zona posterior está relleno, por así decirlo, de un gel, que es el humor vítreo. Y en ese gel, con el tiempo, también se acumulan restos de células y de fibras que quedan ahí moviéndose en ese gel y que al quitar esta opacidad de la lente se van a ver más. Igual ya estaban previamente, efectivamente, pero al quitar esta opacidad de repente se van a poder ver. Por eso avisamos a los pacientes que no se asusten, que eso puede ser hasta cierto punto natural. ¿Y luego se va o hay que volver a intervenir? No, ¿O es si que se queda? eso no tiene nada que ver con la catarata, está más posterior al ojo y eso se queda ahí dentro. O sea, no hay no tiene un tratamiento quirúrgico. Que tampoco es nada muy complicado, No es nada solamente
que en la visión de repente aparece una cosita negra. Algún puntito negro de vez en cuando se miran superficies claras. Pero eso es normal. normal. Está desesperada con el ojo ahí. Dice ella que tiene ahí como la mosca. Cuando aparece de repente, a veces sí que este proceso de las moscas aparece de repente. Puede ser por un proceso patológico, hay que revisar la retina. Cuidado, no todas las moscas son iguales. No es lo mismo las moscas que aparecen de repente, y hay muchas, que el ver de vez en cuando una mosquita pequeña. ¿Habría alguna solución? Ninguna. Sería dejarlo pasar. Eso normalmente suele ir solucionando con el tiempo. Sí, es que no es grave. Pero no es nada de gravedad. A mí me gustaría ya para terminar que nos contara Mercedes cómo era su vida antes de operarse de cataratas y cómo es después, cómo ha sido después. Bueno, pues el cambio es que antes tenía que usar gafas, pues para leer o para escribir o algo, y desde el primer día que me operaron, ya las gafas ya nada. Yo leo, hago crucigramas, todo perfectamente. ¿Hace crucigramas? Hombre. Te ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida, sí. Y luego una anécdota os voy a contar. A los pocos días de operarme, yo me miraba al espejo y me veía cantidad de arrugas en la cara que antes no me veía. Que no todo es tan positivo. No, es muy positivo. Qué bien veo. Yo pensaba que le habían puesto un lifting. Pero doctora Mercedes, benditas arrugas, ¿no? Sí, no, por supuesto. Que ahora está disfrutando de la vida con todo su color y esplendor, encantada, de verdad. Encantada de la arruga de estar aquí. Y estos son son las técnicas quirúrgicas que uno agradece en la medicina, ¿verdad? Porque uno entra, en 5 minutos sale y sale perfecto para siempre. El trato humano de la clínica, porque... Claro. Eso también es muy importante, efectivamente. Detallistas, bueno, yo, la doctora Fernández, estupenda. ¿Y no tuvo miedo en ningún momento? Nada. Me porté bien, ¿a que sí? Muy bien. ¿Se portó bien? Sí, ¿Fue buena paciente, doctora? Muy buena paciente, sí. Doctora Fernández Berger, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mercedes, cariño, que muchas gracias. Está usted estupenda y a disfrutar. Claro que sí. Uy, madre mía, aquí está nuestro público del barrio de San Lorenzo de Huesca, que debe de haber más de una que tiene problemas de cataratas. ¿A que sí? La Pues lo ha señora de tenido. la Bueno, pues clínica tiene solución. Clínica ¿Qué Baviera. hacemos? Nos vamos a la publicidad. ¿Descansamos un poquito?